Hola, soy Mera Langston. El año pasado mi hermana, la niña de oro de nuestra familia, esperó exactamente un día después de recibir las riendas de nuestra empresa para despedirme. Sin previo aviso, sin un gracias por tus servicios, solo un tu puesto ha sido disuelto. Todos asumieron que me iría en silencio, pero pasaron por alto una pequeña cláusula enterrada en el acuerdo de constitución original. Una cláusula por la que luché personalmente para incluir hace más de una década. Y hoy ese pequeño descuido les está costando todo. Y la parte más irónica es que todavía no se dan cuenta de que soy yo quien tiró del primer hilo. Antes de profundizar, ¿a qué hora estás escuchando y desde dónde te conectas? Déjalo abajo. Comenzó como cualquier otro jueves. Tenía 38 años y me dirigía a la sede de nuestra empresa en West Loop, Chicago. Mis tacones resonaban en los pulidos pasillos de hormigón que conocía mejor que mi propio apartamento. Esperaba una revisión trimestral de estrategia de rutina, nada llamativo. Saludé en la recepción, pasé la seguridad y entré en la sala de conferencias con paneles de vidrio. Fue entonces cuando los vi. Globos dorados y marfil en forma de arco. Lirios, la flor distintiva de mi madre, bordeaban la mesa. Cupcakes y champán brillaban cerca de la pared y una pancarta celebraba el nuevo liderazgo. Se me encogió el estómago. Alrededor de la mesa estaban mis padres, nuestro director financiero, el consejo legal, la junta. Algunos sonreían, otros evitaban mi mirada. Y luego vi a Isla, mi hermana mayor con el pelo recogido hacia atrás, una chaqueta color crema a medida como una armadura, sonriendo como si hubiera ganado un Oscar. Mera, dijo mi madre con demasiada alegría, me alegro de que hayas podido venir. La miré atónita. Yo había programado esta reunión. Entonces mi padre se levantó. Hoy comienza un nuevo capítulo. Estamos orgullosos de anunciar a Isla como directora general con efecto inmediato. La sala aplaudió y yo sonreí, porque no tenían ni idea de lo que se avecinaba. La sala estalló en aplausos. Me quedé quieta, congelada en algún lugar entre la humillación y la incredulidad. Nadie me lo había dicho, ni un susurro, ni siquiera una invitación de calendario reenviada. Al otro lado de la sala, Isla brillaba bajo el arco dorado de la celebración, absorbiendo el foco de atención como si siempre le hubiera pertenecido. No aplaudí, no podía. Mis manos permanecieron a los lados mientras la miraba a los ojos, buscando un destello de remordimiento, una pizca de decencia. Nada. Ella se giró, ya dirigiéndose a la junta. Creo que es hora de optimizar el liderazgo y reposicionar la empresa para la innovación a largo plazo, dijo con suavidad, como si lo hubiera ensayado frente a un espejo. Ni siquiera capté el resto. Me zumbaban los oídos. Alicia, nuestra directora de recursos humanos, se acercó silenciosamente con una carpeta en la mano. No necesitaba mirarla para saberlo. Mi nombre estaba escrito en la parte superior. La palabra despido estampada como una herida. Se me cortó la respiración. Miré a mis padres. No podían mirarme a los ojos. Isla caminó hacia mí, sus tacones resonando como una puntuación. Se inclinó y susurró, no es personal, Mera. Simplemente has superado tu puesto. ¿Superado? Yo había construido este lugar. Firmé el primer contrato de arrendamiento. Me perdí mi propia fiesta de compromiso para salvar a la empresa de una disputa con un proveedor. Me salté cumpleaños, vacaciones, incluso el funeral del abuelo. Porque alguien tenía que presentarse. Ese alguien siempre había sido yo. Ahora aparentemente había superado mi puesto. Tomé la carpeta, la indemnización por despido apenas tibia de la impresora, y salí mientras los aplausos comenzaban de nuevo. El pasillo parecía interminable, mis tacones demasiado ruidosos, el silencio demasiado agudo. Alcancé a Isla cerca del ascensor. ¿Ni siquiera pudiste llamarme en privado?, pregunté. Ella no se inmutó. Estos son negocios, Mera. Siempre lo hiciste personal. Cuando pasé mi tarjeta para entrar en mi oficina, la luz se puso roja. Acceso denegado. Una joven asistente a la que una vez orienté pasó con una caja en sus brazos. Mi caja etiquetada como embalada. Mi foto enmarcada de mamá y yo del lanzamiento de nuestro primer producto. Mi taza de jefa en progreso. Mi bolígrafo de nogal.
El que papá me regaló cuando firmamos los papeles de constitución. Todo estaba hecho como si lo hubieran planeado mucho antes de hoy. Afuera, el sol era demasiado fuerte. Me senté en mi coche y agarré el volante. No lloré. Todavía no. El tráfico de Chicago pasaba borroso por las ventanas. Llegué a casa antes del mediodía. La cocina estaba demasiado silenciosa. La máquina de café parpadeaba, 11:02 de la mañana mismo día. Nueva realidad. Desempaqué la caja. Mis dedos se detuvieron en el bolígrafo de nogal. Grabado con ML para Mera Langston. Tú eres el futuro, me había dicho papá. Me senté a la mesa agarrándolo. Entonces llegaron las lágrimas. Rápidas, jadeantes, inesperadas. No fuertes, solo agudas y privadas. Entonces mi teléfono vibró. Un titular, Langston Group nombra a su primera directora general. Un legado continúa. ¿Legado? Yo era ese legado. Busqué un pañuelo en la caja y mi mano rozó algo metido debajo de la solapa de cartón. Un sobre sencillo. Sin marcas. Solo mi nombre en letra pulcra. No había estado en la caja originalmente. Lo abrí con dedos temblorosos. Dentro había un papel grueso en relieve. El membrete de nuestro bufete de abogados. No eran papeles de indemnización por despido. Era un contrato notariado con fecha de hace 4 años. La noche en que Isla se presentó en mi casa sollozando porque no llegaríamos a la nómina y perderíamos a nuestro mayor cliente. Recordé el viaje nocturno a Evanston, el abogado en el que ella confiaba, la forma en que transferí $250,000 para mantener a flote la empresa. Ese documento era mi seguro, una participación del 10% no diluible en Langston Group, activada a menos que firmara una renuncia. Nunca lo hice. Y sonreí entre lágrimas porque no tenían ni idea de que todavía era dueña de la mesa en la que estaban sentados. Una renuncia que nunca di. Así que no podían simplemente echarme a un lado como a una becaria que extravió algunos informes. Lo sabían. Tenían que saberlo. La única razón por la que pensaron que podrían salirse con la suya era si asumían que había olvidado, que había perdido el papeleo, que seguía siendo la misma hija que elegía la lealtad por encima de la influencia. Contaban con mi silencio. Pasé el pulgar por el sello del notario, la firma en la parte inferior, junto a la mía, todavía rizada en perfecta tinta negra. Mi pulso se calmó porque esto no era solo una decisión corporativa. Era un borrado calculado. No me estaban echando, estaban reescribiendo la narrativa. Y no iba a dejar que lo hicieran. Agarré mis llaves y me dirigí al garaje. La pesada puerta se abrió con un gemido, dejando entrar una ráfaga de aire pegajoso de finales de primavera. El polvo flotaba a través de rayos de sol mientras sacaba caja tras caja de los estantes de la esquina. Años de declaraciones de impuestos, discos duros, algunos extractos bancarios y recibos de envío. Entonces lo encontré. Una carpeta azul marino etiquetada como 2019 Isla Emergencia. Dentro correos electrónicos impresos, recibos de transferencias, incluso una copia escaneada de la confirmación de la transferencia bancaria. Y pegada a la cubierta interior, una unidad flash. La conecté a mi portátil allí mismo, en el banco de trabajo. Un solo archivo de audio. Hice clic en reproducir. La voz de Isla llenó el garaje suave, temblorosa. Mera, no sé cómo agradecerte. Si alguna vez olvido esto, no debería estar a cargo de nada. Lo reproduje de nuevo. Esta vez no lloré, no me inmuté. Simplemente me concentré. Esto no era un desamor. Era una guerra. Guardé el archivo, el contrato y mi portátil en un bolso de cuero que papá me regaló cuando cerramos nuestro primer gran negocio. Luego me fui. No quería sentarme en mi cocina sintiéndome traicionada. Necesitaba terreno neutral, un espacio para pensar. Aparqué frente a una cafetería tranquila, ubicada entre una librería y una inmobiliaria. Pedí un té verde, elegí una mesa cerca del fondo. Abrí mi portátil y comencé a reunir todas las migas de pan que había dejado atrás, presentaciones de marketing que había editado, informes de nóminas que había aprobado personalmente, memorandos de inversión con mis anotaciones, capturas de pantalla, estructuras de carpetas, copias de seguridad de audio.
Cuanto más sacaba, menos se sentía como un duelo y más como la construcción de un caso. Pensaron que me derrumbaría. Pensaron que seguía siendo la versión de Meera que se disculpaba por ocupar espacio. Pero había terminado de disculparme. Entonces mi bandeja de entrada sonó. Asunto, estoy de acuerdo con lo que te hicieron. Deberíamos hablar. Clark. Clark Marino, nuestro contable desde hace mucho tiempo. Callado, meticuloso, invisible en la sala de juntas, pero lo veía todo. Respondí sin dudarlo. Una hora más tarde caminaba por un tramo tranquilo de Lincoln Avenue, el anochecer se asentaba como ceniza entre los escaparates cerrados. Su edificio era viejo encajado entre un estudio de fitness y una tintorería, congelado en los años 90. Clark abrió la puerta después de 2 golpes. La misma postura encorvada, los mismos ojos suaves. Pero esta noche parecía agotado, tenso. Me alegro de que hayas venido, dijo, llevándome a una sala de estar que olía ligeramente a café quemado y detergente para la ropa. Hizo un gesto hacia una mesa llena de memorias USB y carpetas. Me dijeron que lo borrara todo, dijo. Actas de la Junta, tus derechos de voto, registros de propiedad. Se me revolvió el estómago. Se suponía que debía borrarte. Me quedé callada. Dejé que el peso de la situación se asentara. Clark abrió su portátil e hizo clic en una carpeta etiquetada como no olvidado. Me ofrecieron una bonificación si me callaba, dijo. Pensaron que me callaría porque solo soy el contable. Pulsó reproducir. La voz de Isla, ella nunca estuvo destinada a durar. Es un peso muerto emocional. No parpadeé, pero sentí que el calor me subía por la garganta. Siguiente, mi madre. Meera es familia, pero necesitamos a alguien más pulido, presentable, confiable. Quería decir, no alguien que desaparece. No desaparecí. Estaba en una licencia sin goce de sueldo cuidando de Blake, mi pareja, mientras luchaba contra un linfoma en estadio 2. Mantuve los libros al día de forma remota, respondí a correos electrónicos durante las sesiones de quimioterapia. Y lo sabían. No lloré no porque finalmente tuviera lo que necesitaba y no tuvieran ni idea de lo que se avecinaba. El tiempo de la confianza había pasado. En cambio, le pregunté a Clark en voz baja, ¿todos lo aprobaron? Él asintió. Tu padre dudó, pero Isla y tu madre presionaron mucho. No se resistió por mucho tiempo. Me levanté y comencé a caminar, cada paso deliberado, mi mente se agudizaba con cada movimiento. ¿Y los originales? ¿Todavía los tienes? Él asintió. Todo. Lo guardé todo. Culpa, supongo. Y miedo. No estoy aquí para castigarte, dije. Estoy aquí para corregir lo que enterraron. Me entregó las memorias USB con un movimiento de cabeza. Hay una cosa más. El retiro. El que te saltaste. Un escalofrío recorrió mi pecho. Ahí fue cuando empezó. Usaron tu ausencia para pintarte como desconectada. Surgió un recuerdo, yo sentada en una habitación de hospital, dándole caldo a Blake, su piel pálida por otra ronda fallida de quimioterapia. Recordé silenciar mi teléfono, ignorar los mensajes sobre la construcción de equipo obligatoria, mientras mis colegas publicaban selfies a juego desde un spa de lujo en el lago Le Mans. Cuando volví, nadie dijo una palabra, pero la mitad de mis proyectos habían sido reasignados. Sin explicaciones, sin una bienvenida de vuelta, solo sonrisas falsas y puertas cerradas. Miré a Clark. Has hecho suficiente. Gracias. Lo negaré si vienen por mí. No tendrás que hacerlo, dije con calma. No voy a ir a los tribunales. Todavía no. De vuelta a casa, me serví un vaso de agua y me senté en la isla de la cocina, la misma encimera donde una vez firmé formularios de préstamo para rescatar a esta familia. Conecté mi unidad encriptada, copié los archivos y etiqueté la nueva carpeta como Phoenix. Luego volví a abrir mi LinkedIn. Había estado inactivo durante casi 6 años. Otro sacrificio para mantener la ilusión de lealtad. A los pocos minutos de reactivarlo, los mensajes inundaron mi bandeja de entrada, pero uno hizo que mi corazón se detuviera. Hola, extraña. ¿Todavía tienes esa chispa? Puede que tenga una propuesta.
Lial Parkson. Lial había dejado nuestra empresa silenciosamente hacía años. Sin drama, solo un asentimiento silencioso y un breve apretón de manos. Una vez fue la única persona que me vio. No a mí, la hija menor, no a la sustituta, sino a mí. Su mensaje continuaba: siempre supe quién realmente negoció esos acuerdos con los proveedores. Construyamos algo que sea tuyo esta vez. Nombre en la puerta. Socia completa. Ven a hablar. 2 días después me encontraba frente a un elegante edificio de cristal en River North. Sus ventanas espejadas brillaban bajo la luz de la mañana. El vestíbulo olía a cedro, cítricos y expreso. No como el polvo y el legado rancio que había dejado atrás. Capté mi reflejo en las puertas cromadas del ascensor. Por primera vez en semanas, no parecía borrada. Parecía lista. Lial me saludó con un abrazo cálido pero profesional. Aquí está, dijo con una sonrisa. El fantasma que intentaron enterrar. Me presentó a su equipo de liderazgo. Personas que me miraron a los ojos, hicieron preguntas reales y no fingieron que era invisible. Nos sentamos en una luminosa sala de conferencias mientras él deslizaba una carpeta sobre la mesa. Puesto de socia. Sin esperas, pero sé que tienes asuntos pendientes. No te estamos presionando. Cuando estés lista. Esa noche, de vuelta a casa, abrí la memoria USB de Clark de nuevo. Un archivo me detuvo en seco. Términos de Bridge Grant firmados PPL. Recordaba vagamente ese trato, un contrato apresurado. Me enteré después de que ya estaba firmado. Demasiado tarde para revisarlo. Lo abrí y mi corazón latía con fuerza. Allí estaba mi nombre, mi firma. Solo que nunca lo firmé. Saqué un viejo cuaderno, uno que usaba para escribir listas de equipaje y garabatos. Comparé la inclinación, los bucles. No era mía. Era de Isla. Ella lo falsificó. Mi hermana había firmado mi nombre sin mi consentimiento. Descuidado, arrogante. Ni siquiera hacía el bucle de su G minúscula como yo. Miré fijamente la pantalla con el pecho apretado. Mi padre una vez me dijo: los negocios se basan en la confianza. En esta familia, tu palabra es tu vínculo. Me pregunto qué diría ahora. Sabiendo que Isla había vinculado mi nombre a una mentira, imprimí el documento. La máquina zumbaba suavemente mientras cada página salía. Evidencia en blanco y negro. La puse en un sobre, la etiqueté con letra pulcra: a la Oficina de Conducta Empresarial de Illinois. Y debajo: confidencial para revisión inmediata. Me querían fuera, pero no solo iba a volver. Iba a volver con los recibos. Esto ya no se trataba de venganza. Se trataba de quemar la mentira que habían construido. Y luego mantenerse erguida en el humo sin inmutarse. Sellé el sobre, exhalé y me quedé en medio de mi tranquilo apartamento, dejando que el silencio me cubriera como una armadura. ¿Quieren a alguien más presentable?, susurré. Veamos cómo se ve frente a los inversores. Me senté frente a mi portátil, volví a abrir LinkedIn y pulsé enviar. Las notificaciones llegaron a raudales: antiguos colegas, contactos olvidados, reclutadores. Pero una notificación me detuvo en seco. Lial Parkson de nuevo. No con el tono profesional esta vez. Solo: hola, extraña. ¿Todavía tienes esa chispa? Hablemos. Unas horas más tarde, en la oficina del secretario del condado de Cook, la mujer detrás del plexiglas apenas levantó la vista mientras deslizaba la orden de revocación notariada sobre el mostrador. Todo archivado, dijo, dando golpecitos en el sello en relieve. Efectivo inmediatamente. Deslicé el documento en mi cartera de cuero. Cuando me giraba para irme, ella preguntó en voz baja: ¿estás segura de que esto no causará problemas? Ni siquiera miré hacia atrás. Oh, dije, cuento con ello. Para cuando salí, la neblina de Chicago se había disipado. La luz del sol brillaba en los parabrisas, los charcos, incluso las grietas de la acera. Pero algo dentro de mí había cambiado. Silencioso, permanente. De vuelta a casa, me quité los tacones, me preparé un café negro fuerte y abrí mi portátil. Enterrado en mi escritorio había un lío de carpetas. Hice clic en una,
mamá-sincronización-teléfono-2019. Esperaba que fuera basura, pero dentro lo encontré. Un archivo de voz de 2 minutos sincronizado accidentalmente hacía años, cuando ayudaba a mamá a configurar su nuevo iPhone. La fecha, 3 días antes de la votación que me echó. Pulsé reproducir. La voz de Isla, nítida en el altavoz. Mera es inteligente, claro, pero es demasiado leal para luchar contra mí. Por eso ganaré. Mamá y papá lo saben. Ella todavía piensa que la lealtad cuenta para algo. El silencio posterior golpeó más fuerte que sus palabras. No había rabia. Todavía no. Solo un peso en el pecho como un duelo en cámara lenta. Me quedé sobre el botón de eliminar y luego me detuve. En cambio hice clic en guardar, arrastré el archivo a una nueva carpeta y la etiqueté como contingencia-exposición. Luego fui a la cocina y volví a llenar mi taza. Mis manos ya no temblaban. De vuelta en el ordenador, inicié sesión en el sistema de fideicomiso familiar, un portal al que todavía tenía acceso gracias a una cláusula olvidada que nunca revocaron. Habían subido la revocación del poder notarial. Sellada, firmada, efectiva hoy. Con un clic, la autoridad de Isla se desvaneció. Sonreí. No por venganza, sino por claridad. Más tarde esa noche me puse una chaqueta de carbón que no había usado en un año, empaqué un bolso delgado con lo esencial, mi portátil, una memoria USB, la revocación y la grabación de voz ahora grabada en un disco y etiquetada con un rotulador rojo. Antes de cerrarlo abrí mi correo electrónico por última vez. Asunto, usar solo si lo olvida. Para, yo misma. Archivo adjunto, correo de voz de Isla MP3. Enviar, dentro de 1 hora. Pasé por el espejo del pasillo al salir. Ya no parecía borrada. Parecía una mujer que recordaba quién era. 1 hora más tarde salí de mi coche en la gala benéfica que Isla había orquestado como una coronación. Su nombre estaba en las pancartas, el programa, el muro de donantes. Legado Langston, una noche de impacto. El portero parpadeó cuando me vio. No estaba en la lista de invitados. No importaba. Dentro el salón de baile brillaba bajo las lámparas de araña. Invitados con vestidos de noche y smokines bebían champán, posaban para fotos, intercambiaban elogios superficiales. Me moví entre la multitud como humo a través del terciopelo. Algunas cabezas se giraron. Una pareja me reconoció. La mayoría sonrió con la hueca amabilidad de la etiqueta corporativa. Pero Isla se congeló cuando me vio, solo por un segundo. Luego se metió en el personaje, elegante, pulida, reina de la noche. Tomó el micrófono y dedicó esa sonrisa que una vez admiré. Pero ya no estaba aquí para admirar. Estaba aquí para terminar el espectáculo. Damas y caballeros, comenzó Isla, con voz suave como la seda, construimos Langston and Vale sobre el legado, la confianza, sabiendo cuándo liderar y cuándo dejar ir. Su mirada se deslizó hacia mí lo suficientemente afilada como para cortar. Algunos de nosotros entendemos eso mejor que otros. Una educada ola de risas recorrió la multitud. No me inmuté. En cambio, levanté mi copa y la miré a los ojos. La sonrisa que le dediqué no fue cálida. Fue del tipo que hace que la gente se mueva en sus asientos, del tipo que dice, te perdiste algo y te darás cuenta demasiado tarde. No me quedé para los aplausos. Mientras me dirigía al guardarropa, pasé a pocos metros de ella. Su sonrisa flaqueó. No habló, pero podía sentir la tensión pulsando bajo su piel. Sabía exactamente lo que estaba haciendo entre bastidores, revisando su teléfono, luchando por transferir activos para asegurar el control. Entonces comenzó. Su voz detrás de la cortina, entrecortada y aumentando de pánico. ¿Qué quieres decir con acceso denegado? Esa cuenta está bajo mi autoridad. Una pausa. ¿Qué quieres decir con que ha sido revocado? ¿Quién lo firmó? Momentos después irrumpió en el pasillo, sus tacones golpeando el suelo como disparos. Un miembro de la junta se acercó con las palmas levantadas. Se ha actualizado, Isla. Legalmente. Fuimos notificados esta mañana. No me quedé para verlos derrumbarse. Ya sabía cómo sonaba.
Afuera, el aire nocturno era fresco y limpio. Me tomé mi tiempo caminando hacia el aparcamiento, disfrutando de la sensación desconocida pero bienvenida de paz. Pero no me sorprendió cuando oí su voz detrás de mí. ¿Crees que esto ha terminado?, espetó. Acabas de cometer el mayor error de tu vida. Me giré lentamente, dejé que el silencio se cerniera entre nosotras. Luego dije con calma, entonces supongo que ambas tenemos algo que lamentar. Ella dio un paso al frente. ¿De verdad crees que puedes ganar contra mí? Yo fui elegida. Tú fuiste conveniente. Su voz se quebró. No por dolor, por rabia. Me hice a un lado, despejándole el camino de regreso a su coche. Que tengas una linda noche, Isla. De vuelta a casa, la quietud me recibió como una amiga. Me quité los tacones, me puse pantalones de chándal, me serví un vaso de agua. Entonces me fijé en la puerta. Estaba arañada profundamente, como si alguien hubiera intentado abrirla a la fuerza. Se me encogió el estómago. Revisé el buzón del vestíbulo. El metal estaba doblado. Seguridad revisó las imágenes. Vimos a alguien cerca de su vehículo, dijo el oficial. Pero sin placas, sin rostro, sin entrada. Solo lo suficiente para inquietar. Nada robado, nada roto. Solo y perturbado. De vuelta arriba me senté en la oscuridad, dejando que el silencio reconstruyera mi armadura. Luego cogí mi teléfono, reproduje el correo de voz de nuevo. Isla, engreída y divertida, ella no se defenderá. Nunca lo hace. Por eso siempre gano. Lo dejé reproducir una y otra vez. Luego susurré, cambiemos eso. 2 días después aparqué a una cuadra del centro comunitario West Street, donde Isla estaba presentando ante la Junta de Desarrollo del vecindario. Su Mercedes blanco ya estaba allí, por supuesto. Revisé mi bolso 2 veces. El sobre seguía allí sellado, notariado, definitivo. Mis dedos lo rozaron como un hábito. Dentro su voz resonaba por el pasillo antes incluso de que la viera. Como administradora interina, anunció con confianza, he optimizado la fase 1 del proyecto Langston Riverfront. La eficiencia lo es todo. Fase 1, propiedad vinculada al fideicomiso familiar. Mi parte incluida. No me apresuré. Caminé por el pasillo lateral lentamente y coloqué el sobre frente al presidente de la Junta sin decir una palabra. Las cabezas se giraron. Isla también se giró y se congeló. Luego, en perfecto modo de actuación, sonrió. Bueno, miren quién decidió aparecer finalmente. No dije nada, solo me senté en la última fila. El presidente abrió el sobre, escaneó el contenido y se lo pasó a un colega. Los susurros se extendieron como agua derramada. Luego se aclaró la garganta. Antes de pasar al punto 4, debemos hacer una pausa para una revisión legal. Este aviso de revocación afecta la validez de las decisiones recientes sobre activos. La sonrisa de Isla se tensó. Oh, vamos, dijo demasiado rápido. Esto es teatro de última hora. Nada de esto es oficial. Pero su voz era demasiado fuerte, un poco demasiado aguda. Y así, la sala ya no le pertenecía. El presidente no se inmutó. Está notariado. Con sello de tiempo. Pausaremos todas las votaciones pendientes hasta que el asesor legal lo evalúe. Por primera vez en mucho tiempo vi a Isla parpadear. Sus ojos recorrieron la sala como alguien que buscaba un respaldo que no llegaba. No esperé. Me fui antes de que comenzaran los murmullos. Al pasar por el vestíbulo, escuché a alguien susurrar, pensé que se había ido para siempre. Seguí caminando. Esa noche me encontré con Trina en una acogedora cafetería en el lado norte, del tipo con luces de hadas y música acústica. Ya estaba allí acomodada en una mesa de la esquina, con un café en una mano y una tableta en la otra. Eres sutil, dijo, pero quirúrgica. La cirugía deja cicatriz, respondí. Ella tocó su pantalla. Está listo, las transferencias, la votación de la Junta, la firma que nunca diste. Si lo haces público sacudirá todo. Miré fijamente mi taza. No lo he decidido. Trina me miró a los ojos. Me ayudaste una vez. No te presionaré, pero estaré lista cuando tú lo estés.
Asentí lentamente. A la gente le encantan las historias de Fénix. Les encanta más el fuego. En el camino a casa, sonó Fleetwood Mac, Landslide. La favorita de mamá. Podía oír su voz, ligera y cansada, diciendo, deja que brille, Mera. Es su turno. Nunca fue un turno, susurré. Fue una sentencia. De vuelta a casa, abrí el cajón que no había tocado en años. Dentro estaba el libro mayor original, envuelto en una tela floral descolorida. Isla siempre dijo que se había perdido. Nunca la corregí. Cogí mi teléfono, marqué a Trina. Estoy lista. Esa noche releí cada recibo, cada nota garabateada con mi letra, evidencia de que siempre había estado allí, justo detrás de la cortina. A las 6:04 de la mañana, Trina envió un mensaje de texto, en directo. El artículo se difundió rápidamente. La fundadora silenciosa. Lo que realmente sucedió en Langston and Vale. Era directo, respaldado con documentos claros como el cristal. Lado a lado de mi nombre en los formularios de fundación junto a las fotos de los premios de Isla, correos electrónicos internos, gráficos. No era una historia, era un ajuste de cuentas. Al mediodía mi bandeja de entrada estaba a tope. Darius, un antiguo becario, siempre pensé que algo no cuadraba. Elena, una de nuestras primeras clientas, siempre fuiste la callada, pero te vi. Si vuelves a construir, me apunto. Luego llegó el mensaje que no esperaba. Arthur M.C. Clory, Everglen Capital, Mera, hablemos de los próximos pasos. Estaba sirviendo café cuando sonó el teléfono. No necesitaba mirar. Calista, bruja vengativa, gritó. ¿Crees que te verán como una víctima? Eres patética. Yo construí esto. No dije nada. Simplemente pulsé finalizar. Por la tarde una citación judicial llegó a mi bandeja de entrada. Su abogado me acusó de difamación. Adjuntos había archivos para probar su liderazgo exclusivo. Pero uno me detuvo en seco. Un informe de 2019, la propuesta de Bridge Grant, su principal prueba. Y en la página 6, el libro mayor falsificado, el mismo que usó para excluirme, el que afirmó que firmé. Solo que ahora lo había presentado en un documento legal. No tenía ni idea de que todavía tenía el original. Esa tarde me reuní con el señor Lang, mi abogado, en su pequeña oficina encima de una floristería en Belmont. Hojeó los documentos y luego me miró por encima de las gafas. Acabas de darnos todo, dijo. Asentí. Siempre creyó que era intocable. Ya no. Por primera vez en años, no me sentía borrada. Me sentía real. Y mañana sería innegable. No perdió el tiempo. Entiendo que esto es urgente, preguntó el señor Lang, cerrando la puerta de la oficina detrás de mí. Le entregué el libro mayor envuelto en tela floral descolorido, familiar en mis manos. Este es el original, dije. Mintió de nuevo. En acta esta vez. Lo desenvolvió, hojeó las páginas y dejó escapar un silbido silencioso. Bueno, esto acaba de convertirse en perjurio. Sus ojos se agudizaron. Ya no estamos jugando a la defensiva. Al caer la noche, la historia de Trina había llegado a los noticieros nacionales. No en primera plana, pero lo suficientemente fuerte como para sacudir los árboles. Y los sacudió. Más tarde conduje por el viejo parque empresarial de la enero del 90, donde todo comenzó. La mayoría de las oficinas estaban oscuras, pero una todavía brillaba, mi antigua suite, ahora alquilada por un arquitecto que admiraba lo que Langston and Vale solía ser. Me dejó entrar. El escritorio había desaparecido, pero la vieja silla de pino que papá había hecho todavía estaba en la esquina. Baja, robusta, alijada suavemente, las iniciales ML talladas en el listón. Pasé la mano por encima. Durante años me sentí como una invitada en mi propio legado. Pero esta noche no me sentía como una sustituta. Me sentía como la autora. Esa noche no dormí, no por miedo, sino por la preparación. 2 semanas después me encontraba fuera de la sala del tribunal, con los hombros erguidos, la respiración tranquila. Dentro, Isla estaba sentada en la mesa opuesta, envuelta en control, tratando de parecer imperturbable.
Su abogado parecía pálido, hojeando documentos demasiado tarde. El juez comenzó: hemos revisado los documentos financieros presentados por la demandante. Hay inconsistencias entre la versión de la señorita Isla Langston y el libro mayor original. Hizo una pausa, la miró directamente. Presentar registros falsificados no es un descuido. Es un delito penal. Sin jadeos, solo silencio. Isla miraba al frente sin pestañear, como si las palabras no se registraran. Su abogado susurró desesperado. Ella no se movió. El juez continuó: este tribunal remite el asunto para revisión penal en virtud del Código Penal 115. Además, se pagará una restitución financiera a la demandada. Estaba hecho. Afuera, los periodistas esperaban. Las cámaras disparaban. Las preguntas volaban. No respondía ninguna. Pasé junto a ellos con los hombros erguidos, tranquila. La historia hablaba por sí misma. Esa tarde me encontré con Trina en una cafetería cerca de su oficina. Nos sentamos cerca de la ventana, con tazas de cerámica calientes en nuestras manos. Ella removió su bebida. ¿Te arrepientes de algo? Lo pensé. No del juicio. No de Isla. Pensé en las noches de hospital, los comunicados de prensa con mi nombre omitido, las vacaciones en las que trabajé mientras ella recibía aplausos. Me arrepiento de haber pensado que necesitaba su permiso para importar, dije. Trina no respondió de inmediato. Simplemente asintió, lenta, comprensiva. Esa tarde regresé al estudio, un espacio de coworking que ayudé a lanzar con otras dos mujeres, ambas expulsadas de sus empresas. Una por su marido, otra por una junta que dijo que no parecía lo suficientemente global. Sin recepcionista, sin suelos de mármol, solo plantas reales, escritorios reutilizados, madera dura bajo nuestros pies. Mi rincón era sencillo: un tablero de corcho, un portátil, una ventana orientada al este. ¿Y la silla? La silla de papá, limpia, pulida. Había fijado una pequeña placa en la parte posterior, a la que guardó silencio y luego habló más alto. No lloré. Simplemente me senté. Dejé que se asentara. Esto ya no se trataba de venganza. Se trataba de reclamar. Mientras miraba la vida de la calle pasar en la búsqueda silenciosa de sueños, sentí algo raro: quietud. No silencio, no sumisión, solo quietud. Esa noche le envié un correo electrónico a Trina: si vuelven a contactar, diles que he dicho todo lo que necesitaba. Luego grabé una nota de voz, algo a lo que volver si alguna vez lo olvidaba: a veces la justicia no ruge. Llega silenciosamente en una sala de tribunal, una silla vieja o un nuevo comienzo. Me recliné, dejé que resonara, y susurré sin necesidad de una respuesta. ¿Alguna vez has tenido que alejarte de lo que construiste solo para salvarte a ti misma? Si mi historia resonó contigo, me encantaría saber de ti. Deja un comentario. No solo para mí, sino para cualquiera que haya sido pasado por alto, subestimado, o a quien le hayan dicho que no pertenecía a la mesa que ayudó a construir. Tu voz importa. Comparte tus pensamientos, tu aliento o tu propia historia de reclamar el poder. Cada comentario me recuerda que el silencio no es fuerza, la verdad lo es. Y si te enfrentas a algo similar, aquí tienes mi consejo: documenta todo, confía en tus instintos y nunca dejes que el foco de atención de otra persona te convenza de que estás en la oscuridad. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es hablar.